Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros una vez más. Espero que este espacio sea de su agrado, espero que este espacio sea de bendición. Y bueno, quiero que en este momento, por favor, podamos concentrarnos, disponer nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros pensamientos para que seamos aprovechando al máximo este espacio. Así que en el lugar donde usted se encuentra, hagamos esta pequeña oración pidiéndole al Padre que sea Él direccionando este tiempo. Señor, te doy muchas gracias por este espacio, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque estás con nosotros aún en medio de nuestras dificultades. Queremos poner delante de ti, Señor, todos nuestros paradigmas, todas nuestras creencias, todas aquellas cosas que han sido inculcadas en nuestra mente, en nuestro corazón desde pequeños. Queremos ponerlas delante de ti porque queremos creer, Señor. Queremos creer de una forma genuina. Te alabamos, te glorificamos y te damos muchísimas gracias y declaramos que este espacio va a ser un espacio productivo en donde vamos a aprender principios y valores que van a servir para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Bueno, entonces, para el tema de hoy, estaba el otro día conversando con una persona y justamente era curioso porque son este prototipo de jóvenes que tienen claro la existencia de Dios, conocen ahí como a grandes rasgos algunas historias bíblicas, conocen obviamente de Jesús, de María. Claramente estamos en un contexto latino en donde la creencia religiosa viene muy arraigada al canon católico, a las prácticas religiosas de la Iglesia católica. Y teniendo en cuenta esto, es muy normal que las personas te puedan decir, sí, efectivamente creo en Dios, creo en Jesús, creo en María, la Virgen y en muchas otras cosas más, ¿no? Los ángeles, algunos son devotos a un ángel en específico y bueno, eso es algo muy, muy respetable. La cuestión no es esa. El caso es que estaba manteniendo una conversación con una de estas personas y esta persona me decía que para él era difícil reconocer la parte mística de la historia de Jesús, que cuando él en algún momento, cuando estaba en el colegio, leyó algunos pasajes bíblicos en la clase de religión, le parecía muy llamativa la historia, pero que asimismo habían unos tintes místicos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Algo como mágico, tal vez, que no tiene una explicación científica. Para él era muy complicado creerlo de forma genuina o aterrizarlo a un punto en el que él sintiera que estas cosas eran verdad. Así que él decía, bueno, realmente yo creo que Jesús pudo haber existido y hizo grandes cosas y tuvo una gran influencia en su historia, en su momento, pero para mí es muy complicado entender esa parte mística, el Jesús que hace milagros, el Jesús que de repente camina sobre el agua y hace, bueno, muchas cosas, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, yo decía, curioso porque muchas personas puede que estén en ese punto de sus vidas. Yo creo que tú y yo en algún momento de nuestra vida, si no es justamente ahora, en el pasado, llegamos a tener ciertas cuestiones, ciertas dudas, precisamente de lo que significa Dios, lo que significa Jesús, el acto salvífico, María, los ángeles, muchas cuestiones, ¿no? Y a veces se dificulta mucho creer esa parte mística, ¿no? Y el otro día también estaba viendo una entrevista que le hacían a un pastor y este pastor le preguntaban, bueno, ¿Jesús realmente fue el Hijo de Dios? Y le preguntaba al que estaba entrevistando y la respuesta de él fue muy curiosa porque él dijo, bueno, realmente yo no puedo darte unos argumentos específicos, puntuales, partiendo del aspecto científico porque nos extenderíamos muchísimo y habría muchas ambivalencias, muchas interpretaciones distintas. Pero o fue el Hijo de Dios o fue un loco, porque justamente Jesús muere o se hace matar por decir que era el Hijo de Dios. En ese entonces una gran herejía. Entonces, si lo vemos en perspectiva, definitivamente si se atrevió a decir que era el Hijo de Dios, probablemente es porque era el Hijo de Dios. Nadie
dices tal mentira y la lleva a tal magnitud en la que está dispuesto a perder la vida solamente para que las demás personas lo crean. Y lo curioso también es que, viendo un poco el trayecto de su historia hasta el día de hoy, luego de tantos siglos, tantas épocas, tantas interpretaciones de la Biblia, del texto sagrado, aún así la palabra Jesús tiene una gran carga teológica, una gran carga dentro de la creencia, de la cultura de la hora. Así que yo me preguntaba, ¿dónde quedan las personas justamente que a veces dudamos? Porque tal vez en el evangelio, tal vez en la iglesia tradicional, o tal vez lo que nosotros tenemos en nuestra mente como iglesia, como estructura, a veces nos dice, tú tienes que creer, y la fe se practica básicamente yendo a ciegas. Tú crees y ya, es lo único que necesitas hacer, creer. Si te dicen de repente, el ángel descendió y le dijo a José que hiciera esto, entonces así es, y de esa forma tenemos que creerlo, pero no nos permitimos muchas veces cuestionar estas cosas, no desde el sentido de pronto desacreditando lo que está escrito en la Biblia, sino como una investigación, ¿sabes? Como cuando te dicen en el colegio, hey, tienes que investigar sobre este tema, ve a la casa, hazte preguntas y descubre por ti mismo qué es lo que significa este término. Justamente eso es lo que yo considero que muchos cristianos a veces omiten en sus procesos personales con Dios y en el estudio tal vez de la palabra de Dios, y justamente por eso es que salen y surgen muchas creencias erróneas. Entonces, ¿dónde quedan estas personas que están llenas de dudas? ¿Dónde quedamos nosotros donde en algunos momentos, cuando leemos el texto bíblico, cuando escuchamos un predicador, cuando escuchamos que están hablando de Dios, nos genera como ciertas dudas, ciertas dificultades para creer? Y un personaje bíblico muy curioso que podemos encontrar justamente a raíz de ese proceso de Jesús aquí en la tierra, y es Tomás. Tomás en realidad no es un personaje muy famoso, siempre se le ha dado una interpretación muy negativa, o tal vez una interpretación de incredulidad. Yo creo que este personaje se le puede dar una perspectiva diferente para poder entenderla desde un punto diferente. Y justamente es un personaje que no fue muy querido. Dentro de la historia de la resurrección fue el que hizo preguntas, todos creyeron, y él fue el único que empezó como a cuestionar, como bueno, ¿será que esto es verdad? ¿Será que no? Así que yo quiero que juntos podamos leer Juan 20, del 24 al 31, en la Nueva Versión Internacional, ya ustedes lo saben. Si me pueden acompañar, por favor, se los agradecería. Así que es un poquito extenso, les pido mucha concentración para que podamos entender un poco el contexto. Dice Juan 20, del 24 al 31, en la Nueva Versión Internacional. Tomás, al que apodaban el gemelo, jamás se le conoció el gemelo, pero bueno, así lo apodaban, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Jesús estaba haciendo una reunión, estaba preparando todo por el tema de que ya estaba próximo a ser crucificado, y él estaba ahí organizando ciertas cositas. Luego sucede lo que sucedió y resulta que Tomás no estaba. Versículo 25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él muere, resucita, se reúne y hace una serie de cosas muy importantes con sus discípulos, los prepara para que el Espíritu Santo llegue, y justamente Tomás ese día se fue para la playa, no sé, estaba haciendo otras cosas y no apareció. Y entonces le dicen, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Imagínense lo que dice. Yo creo que eso puede ser tildado como algo grotesco, como grosero, ¿no? Pero si lo vemos en perspectiva, eran los discípulos los que le estaban diciendo que habían visto a Jesús. O sea, eso pudo haber sido un sueño, tal vez pudo haber sido, no sé, un momento de lucidez o lo que sea. Así que yo creo que es importante normalizar un poco este tipo de sensaciones, este tipo de reacciones, porque nosotros como seres humanos también podemos llegar a tener ese tipo de reacciones. Y dice luego, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ese día sí apareció. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y
Poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Wow. Jesús, después de todo lo que tuvo que atravesar, fue y tuvo un encuentro con Tomás. Increíble. Dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Versículo 29, Porque me has visto, has creído. Y le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Wow. Uno podría pensar que Jesús, luego de pasar todo ese calvario, todo ese proceso de cargar la cruz, que lo latigaran, que lo colgaran, que se deshidratara hasta morir, no necesitaría tener que comprobarle a alguien más, a un ser humano simple y cualquiera, que Él realmente era el Salvador, realmente Él era quien resucitaba. Pero justamente Él decide ir y darle una respuesta a Tomás. Esto nos lleva al primer punto y es: Jesús quiere relacionarse. Jesús quiere relacionarse con aquellos que dudan. Está bien que dudes, está bien. Pero hay algo importante y es que Jesús quiere relacionarse contigo. Si tú no le das la oportunidad de relacionarte con Él, pues difícilmente vas a tener respuestas. Y eso me lleva a un ejemplo muy curioso, muy chévere, que en algún momento llegué a pensar, y es que no sé si ustedes en algún momento, y yo espero que sí, llegaron a estar en el salón de clases en el colegio y de repente el profesor le pedía a sus estudiantes que le hicieran una maqueta del sistema solar y una serie de especificaciones que eran muy detalladas que él necesitaba para poder que la tarea estuviese bien hecha. Y todos lo único que hacían era copiar, se quedaban en silencio, el profesor preguntaba, ¿todo está claro? Y todos guardaban silencio. Pero justamente después de que el profesor se va, todo el mundo empieza a cuestionarse. Ay, pero ¿será que hay que hacerlo en icopor o se puede traer impreso? ¿Y será que entonces hay que pintar las bolitas o solamente con que pongamos el nombre de la parte del sistema solar está bien? ¿Será que hay que hacerlo en palillos o hay que colgarlo en un alambre de no sé, diferentes formas de interpretación, ¿verdad? Pues justamente hay algo curioso y es que muchas veces nos damos por sentado las cosas. Damos por sentado las cosas y tenemos ese temor a ser juzgados. En ese momento tal vez no levantábamos la mano y le preguntábamos al profesor porque estábamos pensando que tal vez íbamos a pasar por estúpidos, ¿no? Tal vez estábamos pensando que si llegábamos a hacer ciertas preguntas los demás iban a burlar de nosotros porque ¡ay! Tan tonto, no entendió qué era lo que había que hacer en la tarea. Pero lo curioso era que después todo el mundo se hacía preguntas. Yo creo que justamente a Tomás le pasó eso. Todo el mundo lo vio con cara de desprecio cuando preguntó, cuando dijo, hasta que yo no tenga mi propia experiencia con Jesús, yo no lo voy a creer. Y todo el mundo, uy, pero este man, ¿por qué es tan incrédulo? Pero tal vez yo creo que alguien más de ese grupo, de esos 12, tuvo que haberse cuestionado lo mismo. ¿Será que realmente fue Jesús? ¿O estábamos viendo un fantasma? ¿O será que yo estaba viendo un sueño? ¿Será que yo estaba, no sé? Y yo creo que eso les puede pasar a muchas personas. Así que uno de los puntos más importantes es que no demos las cosas por sentado. Dios realmente quiere responder a tus necesidades y a tus preguntas, pero muchas veces si no hacemos las preguntas, pues difícilmente vamos a encontrar respuestas. Minimizamos a Dios y lo limitamos cuando no expresamos nuestros pensamientos y dudas con Él. Hey Señor, mira, hoy tuve un día pesado, me sentí triste, desanimado por esto. Quiero conocer tu voluntad porque a veces no entiendo qué es lo que está pasando en mi vida. No sé por qué están sucediendo estas cosas. Ayúdame a entender o tal vez dame la fuerza para poder afrontarlo de la mejor forma. Ayúdame a cambiar la perspectiva de lo que está pasando en mi vida. Quiero creer en ti, pero a veces no te veo. A veces siento que entre más te busco no encuentro respuestas. Y cuando estamos en ese proceso de interacción con Dios, con humildad,
Entonces poco a poco vamos a poder encontrar respuestas. Y de una vez les digo, las respuestas no se encuentran que de repente tú estés dormido y escuches una voz así súper gruesa que te diga: hola Samuel, soy Dios y vengo a responder tus preguntas. Es un proceso en el que vamos a poder encontrar respuestas a través de nuestro entorno. Van a haber personas, situaciones, circunstancias, una canción, una película. Créanme, eso pasa. Pero debemos estar en ese modo espiritual, ¿sabes? Porque cuando estás pensando y con la cabeza llena de miles de cosas, difícilmente vas a poder notar a Dios en medio de las cosas que estás experimentando. Difícilmente lo vas a poder ver. Minimizamos a Dios cuando dudamos de Él y cuando no tenemos la capacidad de poder relacionarnos con Él. Y hay respuestas que nunca vas a recibir hasta que no empieces a hacer preguntas. Y aquí les doy un pequeño tip. Bueno, les voy a dar dos porque estoy contento. El primer tip es que muchas veces las preguntas que ustedes les hagan a Dios no van a recibir como respuesta algo certero, sino que probablemente vas a llegar a más preguntas. Entonces es un proceso constante, no es como que Dios, 2 más 2, y Dios te dice 2, no, Dios te dice, bueno, otras cosas. No algo concreto, sino algo muy abierto y que se va a construir con el tiempo. Y es una interpretación que tiene que ser muy guiada por los principios que nosotros vamos recibiendo. No es algo concreto, sino que es algo abierto, algo que vamos a ir construyendo a medida que vaya pasando el tiempo. Y el segundo tip es que justamente antes de creer cualquier concepto, cualquier creencia, incluso lo que yo les estoy diciendo en estos momentos, algo muy curioso que a mí me ha servido muchísimo es creer en lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Yo no puedo decir que Dios es X o Y si yo no he experimentado eso, ¿sabes? Pues yo experimento a Dios a partir de mis propias necesidades, a partir de mi propia experiencia, y a partir de eso yo comparto con ustedes lo que es para mí Dios. Y Dios, a pesar de que es el mismo, siempre, ayer, hoy y mañana, con cada una de las personas quiere tener un trato especial, porque no todos somos iguales y no todos vivimos las mismas experiencias. Desde esa emoción y desde esa experiencia, entonces todo se vuelve más fácil en la relación con Dios. La información no te hace creer, es la emoción y experiencia de lo que te hace buscar la información que valida lo que sentiste. Voy a volverlo a leer un poco más tranquilo. La información no te hace creer, es la emoción y experiencia lo que te hace buscar la información que valida lo que sentiste. Básicamente, yo te puedo decir Dios existe. En pocas palabras, yo te puedo decir Dios existe, pero tú no necesariamente me vas a creer, sino hasta que tú tengas tu propia experiencia espiritual en donde tú digas, sentí algo, no sé qué es, pero sentí algo. Luego vas y buscas información y dices, ay, pero es que esto que yo estoy sintiendo, más personas lo sintieron y lo asocian con que fue Dios. Entonces, por esa razón yo intuyo que lo que yo sentí y mi propia experiencia es justamente lo que implica a Dios. Entonces, esto es prácticamente lo que te estoy diciendo. Yo te puedo decir 1000 cosas aquí, pero eso no significa que tú ya las creas. Tú tienes que crear tu propia experiencia, crear tu propia relación con Dios, y a partir de esa relación con Dios, entonces vas a empezar a construir una relación con Él. Tomás está en la búsqueda de una experiencia, y hay algo curioso que le dice Jesús, y es que no seas incrédulo, sino un hombre de fe. No dice la Biblia que Tomás haya metido la mano en el costado de Jesús. Pero yo creo que justamente cuando Jesús tuvo ese encuentro con Tomás, yo creo que Tomás tuvo un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Tal vez él estaba escéptico, él no sabía, no quería creer, pero justamente cuando Jesús lo confronta, entonces hay un cambio de actitud. Y hay un pequeño problema con este tema de relacionarnos con Dios, y es que muchas veces en nuestros corazones hay heridas que nos impiden poder acercarnos a Él de una forma genuina. Está, por ejemplo, el caso de una persona que conocí hace un tiempo que resultó ser una persona homosexual, y yo no lo juzgo a esta persona, incluso le tengo un gran aprecio, es una gran persona, pero
es curioso porque cuando he tenido la oportunidad de pronto de hablarle de Dios por sus problemas y sus cosas personales, él está muy, muy dolido. Él ha atravesado por problemas bastante, bastante densos, y cuando uno intenta de pronto mostrarle a Dios ese resentimiento en su corazón, lo único que hace es generar preguntas, pero no a partir de esa necesidad de buscar respuestas, sino como esa necesidad tal vez de juzgar a Dios, juzgar eso que está sintiendo, esos faltantes. Así que una cosa muy importante que nos lleva al segundo punto es que debemos revisar el trasfondo de nuestras heridas. Y cuando revisamos el trasfondo de nuestras heridas, vamos a entender que muchas veces las preguntas que estamos haciendo ni siquiera son preguntas que van dirigidas a Dios, sino que son cuestiones que a veces surgen en nuestra vida a partir de cosas que no hemos trabajado. Por eso es muy importante, y siempre lo incitamos aquí en estos espacios, y es que no solamente te quedes con la parte espiritual, sino que también puedas trabajar tu parte mental, tu parte física. Porque somos seres integrales, y cuando tenemos la integralidad equilibrada, entonces vamos a poder recibir de una mejor forma todos estos principios. Y hay una gran diferencia entre lo que es la empatía y la simpatía. Esto ya para terminar. Hay una gran diferencia entre lo que es la empatía y la simpatía. Y Jesús, justamente, luego de que vive todo este proceso, Él quiere darnos una gran enseñanza. Yo quiero compartirla con ustedes hoy. ¿Les parece? Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la empatía y la simpatía? La empatía es cuando yo no estoy triste, pero me acerco a una persona que sí lo está. Me salgo de ese lugar en donde me encuentro, me acerco a esa persona y le digo: hey, yo sé lo que estás viviendo, tal vez yo lo he vivido o tal vez no lo he vivido, pero quiero entender qué es lo que estás pasando, y tranquilo, juntos vamos a salir de esta. ¿Sí? Yo creo que muchas personas a lo largo de sus vidas han querido hacer eso con sus familiares, con las personas que quieren, o no sé. Pero a eso se le llama empatía. Hey, estás pasando por una ruptura amorosa. Ok, yo también lo he vivido. Es difícil, es complicado, pero no te preocupes. Juntos vamos a salir de esta. ¿Sí? Empatía. Juntos salimos de esta. Ahora la simpatía es que yo esté en mi posición, en mi lugar, y desde mi posición y mi lugar yo le diga a la otra persona: hey, salga de ahí, que estar ahí no está bien, eso le va a hacer daño, hágale pues, salga, venga, métase acá en este cuarto donde todos estamos felices y alegres. Y esto yo creo que es lo que pasa muchísimo con los políticos. No quiero entrar a hablar de política específicamente, pero hay algo muy, muy, muy chistoso, y es que a las personas que lo siguen les llaman simpatizantes. Y yo creo que la simpatía es justamente entrar en contacto con una persona, tal vez coincidir en ciertas ideas, pero no estar en el lugar de esa persona, o tal vez ponerse en los zapatos de esa persona, porque hay diferencias de estatus, de creencias, de posiciones, bueno, en fin. Entonces, justamente lo que hace Jesús es empatizar. Jesús es el mayor ejemplo de empatía, y quiero leer esto que dice: Jesús salió de su comodidad del cielo, se hizo hombre y sufrió todo lo que humanamente podríamos sufrir para acompañarnos y ayudarnos a salir de nuestras circunstancias de dificultad. Jesús estaba tranquilo en el cielo, sentado a la diestra del Padre, sin ningún problema, y de repente dijo: yo me voy a sacrificar por la humanidad, porque yo sé que esta es una creación divina, una creación que Dios Padre ama con todo su corazón, y vamos a rescatarlos. Y para eso me voy a hacer hombre, para que ellos realmente se den cuenta que si yo pude, ellos también. Y es justamente eso lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitirle a las demás personas. Porque a veces estamos llenos de paradigmas, llenos de prejuicios, vemos a otras personas que piensan diferente a nosotros y lo único que hacemos es juzgarlos, atacarlos, y nos olvidamos que tal vez nosotros en el pasado tal vez también estuvimos en esa posición,
O si no fue así, al menos es normal que no todos pensemos igual. Y aún así tenemos que ejercer el amor, la empatía, lo que les hablaba la otra vez, ¿se acuerdan? En conclusión, pues Jesús te dice, quiero relacionarme contigo, entra primero al dolor y lo supera, Jesús, para luego decirte, mira mis heridas, mete los dedos en el costado, te entiendo, pero este no será tu final, ven, juntos vamos a superar esto, vamos a superar esto. ¿Sí? Si estás en una posición de dificultad, estás atravesando por un momento de dolor, Jesús te quiere decir en estos momentos, quiero relacionarme contigo, quiero conocerte, quiero que juntos podamos salir adelante, que te acerques a mí, que busques mi presencia, yo quiero ser un apoyo para ti y juntos vamos a salir de esto, empatía. Y para los que tal vez están en una posición de tranquilidad, de paz, que de pronto han llegado a un nivel en el que sienten que todo en su vida les está funcionando bien, entonces practiquen la empatía con otras personas. Tal vez hayan otras personas que no tienen esa misma tranquilidad en sus vidas y necesitan de alguien que las tenga para poder empujarlos hacia adelante. Y esa era la enseñanza que quería compartir con ustedes. Un ejemplo bastante curioso, Tomás, una nueva perspectiva para que cambiemos un poco la forma de pensar y de ver todo esto y que podamos realmente entender que Jesús quiere relacionarse contigo. Un abrazo muy fuerte, espero que se encuentren muy bien y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.